Buenas noches, hoy vamos a hablar, continuando con el curso Fundamentos de Python, sobre los alcances en Python. También se llaman los ámbitos de una variable. Una variable puede ser local, si es que está limitada a una función o un pedazo de código, puede ser global, si es que sirve para todo el código. Entonces, aquí se aprenderá estos alcances y la palabra clave global para poder distinguir entre variables locales y globales. Y vamos a saber utilizar el mecanismo de los espacios de nombre o namespace en los programas. Bien, entonces, ¿qué son las funciones y alcance? Tenemos una definición, un alcance de un nombre, por ejemplo, o el nombre de una variable. Es la parte del código donde el nombre es reconocido correctamente. Por ejemplo, el alcance del parámetro de una función es la función en sí, el parámetro que viene acá, entre los paréntesis. El parámetro es inaccesible fuera de la función. Vamos a revisar este código y vamos a ver qué pasará cuando se ejecuta. Aquí tenemos una función que se llama scopeTest que define una variable x123. Si yo llamo scopeTest y después quiero imprimir x, pues no lo va a reconocer, va a dar error. Porque por defecto una variable literal como una cadena o un número o un booleano pues tiene un alcance local, es decir, solamente dentro de la función. Bien, entonces aquí me dice no está definido. Esto era esperarse. Nos vamos a conducir algunos experimentos para mostrar cómo es Python sobre los alcances y cómo podemos utilizar para nuestro beneficio. Comencemos revisando si una variable creada fuera una función es visible dentro de una función. En otras palabras, el nombre de las variables se propaga dentro de la función. Observa este código, ¿no? Este es nuestro conejillo de indias. Aquí dice, tenemos la variable 1 y acá tiene una llama myFunction y después dice conozco la variable var y después imprime. Acá va a dar 1, pero acá vamos a ver si la conoce o no. Sí la conoce, ¿no? Entonces una variable que está definida fuera del código y la considera una variable global. El resultado es de la prueba positiva, el código da que la conoce. La respuesta a una variable que existe fuera de la función, como esta de acá, tiene alcance dentro del cuerpo de la función, es decir, aquí también la conoce dentro del cuerpo. Esta regla tiene una excepción importante, intentaremos encontrarla, hagamos un pequeño cambio del código. Bien, aquí tenemos una segunda función. Ahora cuando imprima aquí, ¿qué va a tomar en cuenta? Esta que está fuera de la función o esta de aquí. Y cuando salga de la función acá, que va a imprimir, pues lo que va a pasar es que aquí dentro de la función va a imprimir a 2, pero fuera de la función va a imprimir a 1. Vamos a copiar este código, lo vamos a visualizar en el copilot. Lo vamos a ejecutar. Y como se ve, pues cuando llama aquí a la función, imprime el valor 2 que está interno. Pero cuando sale va a tomar el valor externo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que si acá adentro quiero que en vez del valor interno sea el valor externo? Vamos a ver. ¿Qué ocurrió? La variable var dentro de la función no es la misma que está afuera. Parece que hay dos variables diferentes con el mismo nombre. Además, la variable de la función es una sombra de la variable fuera de la función. La regla anterior se puede definir como manera más precisa y adecuada. Una variable que existe fuera de una función tiene alcance dentro del cuerpo de la función, excluyendo a aquellas que tienen el mismo nombre. También significa que el alcance de la variable existe fuera de una función, solo se puede implementar dentro de una función cuando su valor es leído. Al asignar un valor, hace que la función cree su propia variable. Bien, entonces
Aseguramos de entender bien esto y realizar su propio experimento. Aquí tenemos las funciones y alcance. Ahora la palabra global. Como hemos visto, cuando nosotros esta variable de aquí que está dentro de la función, pues reemplaza la que está fuera de la función. Vamos a ver para qué sirve global. Al llegar a este punto debemos hacer una pregunta. ¿Una función es capaz de modificar una variable que está definida fuera de ella? Esto sería muy incómodo y afortunadamente la respuesta es no. Pero existe un método especial en Python por el cual extender el alcance de una variable, incluyendo los cuerpos de las funciones, para poder no solo leer los valores de la variable, sino también modificarlo. Este es el que hace la palabra reservada clave llamada global. Si usted pone global, pues se va a extender el funcionamiento dentro de la función. Esta palabra donde se utiliza, pues dentro de la función, aquí como está. Entonces dice, al utilizar esta palabra reservada dentro de una función con el nombre o nombres de las variables separadas por comas, obliga a Python a abstenerse de crear una variable dentro de la función. Se empleará la que se puede acceder al exterior. En otras palabras, el nombre se convierte en global, tiene alcance global, no importa si está leyendo o asignando un valor. Por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar cuando usted esto ejecute? Pues aquí dentro de la función ha llamado a global var, significa que este var que está afuera va a ser el mismo que el que está dentro. Aquí lo está modificando, este de afuera va a imprimir 2 y aquí va a imprimir otra vez 2. Vamos a ejecutarlo. Y como se ve, ya los dos valen 2 y 2, no como aquí que era 2 y 1, no, porque aquí no reemplazaba el valor, ¿no? Se creaba uno dentro. Solo se podía acceder pero no modificar. En cambio, si usted pone global dentro de la función, pues puede modificar los valores que están afuera. Y entonces eso se va a mantener una vez salga de la función. No es un comportamiento muy deseado que digamos, pero es algo que se puede ser útil en algunas situaciones. Entonces eso ya puede mostrarle qué hace la palabra reservada global. ¿Cómo interactúa la función con sus argumentos? Ahora descubramos la función interactúa con su argumento. El código entero nos enseña algo. Como puede observar, la función cambia el valor de su parámetro. Esto afecta al argumento. Vamos por partes. ¿Qué es una función? Perdón, ¿qué es un parámetro? ¿Y qué es un argumento? Argumento es lo que se le pasa, es decir, este 1. Y parámetro es lo que recibe. Entonces aquí este n más 1 va a cambiar a 2. Pero cuando salga, no ha modificado el argumento. Fíjense acá. Fíjense. Recibió 1, lo modificó a 2, pero solamente con su variable como local, ¿ya? Entonces no lo han modificado este var que está aquí afuera y cuando lo imprime vale 1, 1. Si ejecutamos el programa, pues esa es la salida. Conclusión: al cambiar el valor del parámetro, este no se propaga fuera de la función, más específicamente no cuando la variable es un escalar, como el ejemplo. Escalar era cadenas, números, booleanos, números de diferente tipo. Porque hay otro tipo que es vectorial, que son las listas o diccionarios, que eso sí se modifican. Esto también significa que una función recibe el valor del argumento, no el argumento en sí. Esto es cierto para valores escalares. Vale la pena revisarla cómo funciona esto en las listas. ¿Recuerdas que asignar rebanadas de listas se puede asignar una lista entera? Entonces vamos a ver esto, ¿no? Tenemos este código, que tenemos una lista que se llama mylist2, que tiene 2 y 3 de parámetros, o sea, de valores, y se lo pasa como argumento aquí. Y acá cuando recibe parámetros se llama mylist1. Si yo imprimo mylist1 y mylist2, pues van a ser el mismo valor, pero de ahí mylist1 lo vas a modificar. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a modificar todo. Vamos a ver acá. Bien, se va a modificar, entonces cuando hagamos acá se modifica este parámetro. Vamos a ver. Fíjese, print1 dice acá, mylist1 tiene 2, 3. Mylist2 que está afuera también tiene 2, 3. Print es mylist1, 0 y 1.
se ha modificado y le imprime con 3, 0 y 1, pero si imprime mail 2 no se ha modificado ni adentro de la función ni afuera. ¿Por qué? Porque las listas funcionan un poco distinto, ¿sí? Su funcionamiento es diferente, crea una variable aparte. Parece que se sigue aplicando la misma regla. Finalmente la diferencia se puede observar en el siguiente ejemplo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Fijémonos aquí. Fíjense que acá lo que hicimos fue un reemplazo total a una asignación y se creó una nueva variable. Pero aquí, si lo que hacemos es una modificación como un del o un at, ahí sí el de afuera también se modifica. Fíjense, si nosotros hacemos una asignación es como si se rompiera el lazo que hay desde el argumento al parámetro. Pero si se hace una modificación interna como un del para eliminar un elemento o un add para añadir un elemento, un append, perdón, fíjense, se ha modificado la lista, ¿no? Aquí se modificaron, voy a decir ambas listas porque no ha habido una asignación que separe esta MyList 1 de MyList 2 como en este caso. Aquí no hay ninguna asignación, por lo tanto se está modificando. ¿Se puede explicar esto? Pues intentaremos. Si el argumento es una lista, al cambiar el valor del parámetro correspondiente no afectará a la lista. Recuerda, las variables que contienen la lista son almacenadas de manera diferente a los escalares. Fíjese cuando modificamos el valor del parámetro. Pero si se modifica la lista identificada por el parámetro, nota la lista no es el parámetro, la lista reflejará el cambio, ¿no? Aquí estamos modificando la lista. En cambio aquí todo el parámetro estamos modificando, ¿no? Un poco confuso, pero en otras palabras, si usted hace una asignación, se modifica el parámetro, es decir, este de acá, no afecta al argumento. Pero si es que usted modifica parte del parámetro, pues va a modificar también el argumento que está afuera. Bien, vamos a ver un resumen. Una variable que existe fuera de una función tiene alcance dentro del cuerpo de la función, al menos que la función defina una variable con el mismo nombre, ¿no? Aquí tenemos var2, si nosotros multiplicamos, pues va a ser 4, ¿no? 14, perdón. Porque aquí le llega 7, 7 por 2, 14. Ejemplo 2, aquí tenemos cuánto va a ser la salida. Acá pues va a ser 5 por 7, 35. ¿No? Fíjense que acá vale 2, aquí no está modificando internamente, aquí sí. Y luego tenemos este, que si modifica, tiene una variable que vale 7 y otra fuera que vale 3. Si le pasamos el 7 acá, aquí no había internamente otra variable, pero sí hay, cuando se va a sobreescribir, va a ser 7 por 7, 49. Una variable que existe dentro de una función tiene un alcance solo dentro del cuerpo de la función. Por ejemplo, aquí tenemos la variable var, que no existe fuera de la función como es este caso, o como este caso, sino solamente existe dentro, ¿no? Entonces cuando usted lo quiere imprimir, puede haber error. En cambio, si usted dice adding, que es la suma, 7 más 4 es 11, pero si lo quiere imprimir fuera de la función, que no está definida, pues le va a dar error. Se puede emplear la palabra reservada global, sería el nombre de una variable para que el alcance sea global. Por ejemplo, si tenemos aquí la variable 2 fuera de la función, imprimimos la salida 2 y después hacemos var 5 y después imprimimos, va a tener 5, se ha modificado, ya se ha modificado. Aquí retorna la variable var, se ha modificado porque ha puesto global. Si no poníamos este global, este 5 solamente iba a ser interno, iba a salir acá, pero al volver acá otra vez iba a imprimir 2 si no estaba ese global. Bien, tenemos aquí, ¿cuál es la salida del siguiente fragmento de código? Dice al1 print hola mundo, dice, ¿no? Print al, aquí lo que te va a dar es error porque está la variable definida dentro de la función, ¿no? Entonces te va a dar error, mi error no está definido. ¿Sí? Está dentro de la función y no se conoce afuera. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento de código? A vale 1, si yo llamo a fun lo que hace es que A valga 2 y le imprime, entonces llama acá, va a imprimir 2.
pero después va a imprimir 1 porque no ha puesto global, entonces todos los cambios que haga aquí adentro se quedan adentro. 2 y 1, ¿no? Justamente lo que estaba afuera. Pregunta 3, ¿cuál es la salida del siguiente fragmento de código? Aquí A es global, vale 1, después se le asigna 2 y si yo imprimo 2, ¿qué va a pasar? Aquí fun lo que va a hacer es imprimir 2 y después se le asigna 3, obviamente le estamos asignando fuera de la función, se ha modificado y aquí va a imprimir 3, 2 y 3 va a imprimir, ya, porque este está fuera de esta asignación. Ha sido más interesante si no había esto, y entonces aquí hay imprimido 2, 2, ¿no? ¿Cuál es la siguiente salida de este fragmento de código? Acá tenemos global es 2, A vale 1, global 2, o sea que lo que se modifica aquí adentro de A se va a modificar afuera también. Y acá lo que hace es imprimir. Acá asigna a 3, es decir, de 1 vale 3. Y después fun lo que va a hacer es asignarle 2 y va a imprimirla. Entonces acá va a ser 2. Y después imprimo, como es global, también va a imprimir 2. 2, 2. 2, 2. Lo he modificado bien. Estamos aquí bien. Entonces vamos a ver creación de funciones con múltiples parámetros. Múltiples parámetros significa que hay más de un parámetro. Hay diferentes tipos de funciones con múltiples parámetros. Hay funciones de parámetros múltiples definidos, es decir, puede ser 2, 3, etc. Y hay funciones de múltiples parámetros que pueden tener un número de parámetros desconocidos. Bienvenido a la sección 5, donde analizaremos el siguiente ejemplo de funciones con múltiples parámetros. Por ejemplo, calculadora del IMC, convertidor de unidades, probador de triángulos, calculadora del área de triángulos, factorial, Fibonacci y recursividad. Recursividad es una función que se llama a sí misma. Ejemplo de funciones, cálculo del IMC. Definamos cómo se calcula el índice de masa corporal. Como puede observar, la fórmula ocupa dos variables: el peso, que está en kilogramos, y la altura en metro. La nueva función tendrá dos parámetros, su nombre será BMI, pero si prefiero utilizar otro nombre adelante. El IMC va a ser igual al peso sobre la altura en metros al cuadrado, peso en kilogramos sobre la altura en metros al cuadrado. Entonces codificamos la función BMI, va a recibir el peso, y la altura va a ser el peso dividido entre la altura al cuadrado. Entonces el resultado del anterior va a ser 19, 28, etc. Vamos a copiar este código acá, lo ejecutamos. No 19, 28, 37 está correcto. No se olviden las reglas de prioridad. La potencia se hace antes que la división. Si esto fuera multiplicación, ahí tendríamos que hacer un paréntesis si quisiéramos hacer esto el denominador como está aquí en la fórmula, ¿no? Tener cuidado de las prioridades de las operaciones. La función hace lo que deseamos, un poco sencilla, asume los valores de ambos parámetros, son significativos. Se debe comprobar que son confiables. Vamos a comprobar ambos y regresar non si cualquiera de los dos es incorrecto. Calcular el IMC y convertir unidades del sistema inglés a sistema métrico. Observa el código del editor, hay dos cosas a las cuales debes prestar atención, dice, ¿no? Dice, si la altura es menor a 1 o mayor a 2,5 o el peso es menor a 20 o mayor a 200, entonces va a retornar none. Significa que aquí está diciendo que nadie puede ser menor a 1 metro ni mayor a 2,5 y nadie puede ser menos de 20 kilos ni mayor a 200. Caso contrario, hace return de, bueno, no es necesario poner un else, sino si esto no se cumple va a ser esto siempre. Entonces la fórmula que hemos visto anteriormente, la ejecutamos, va a salir el valor non. ¿Por qué? Porque fíjese, le estamos pasando un peso de 300 kilos. Lo primero, asegurar que los datos sean correctos, de lo contrario saldrá non. Si se observa el símbolo de diagonal invertida, esto sirve cuando querés una línea de código. Todo esto debería ser una línea de código, pero acá está en 2, ¿no? Entonces si queremos partir eso, se utiliza este símbolo, ¿ya? Es empleado, o sea, si se termina una línea de código con el Python entenderá que la línea contigua es la siguiente. Esto puede ser útil cuando se tienen líneas largas de código y se desea que sean más legibles. Sin embargo,
hay algo que omitimos. Las medidas del sistema inglés. La función no es útil para personas que utilicen libras, pies o pulgadas. ¿Qué podemos hacer en ella? Escribimos dos funciones sencillas para convertir unidad del sistema inglés al sistema métrico. Comencemos con pulgadas. Si bien es conocido que una libra es 0.4535 kilogramos, esto lo empleamos en nuestra nueva función que se va a llamar de libras a kilo, ¿no? Recibe libras y lo multiplica por esto y va a ser un kilo. Por lo tanto, en este código debería salir 0,45 porque dice una libra, ¿no? Es un poco menos de medio kilo. Ejecutamos y lo ejecuta, ¿no? Este 1 se viene acá y 1 por esto me va a dar este mismo valor. Ahora vamos a hacer lo mismo con pulgadas. Un pie igual a 0,3048 metros y una pulgada es 24 centímetros igual a 0,24 metros, ¿no? Acá tenemos pies y pulgadas a metros, ¿no? Entonces si le da pies y pulgadas le va a dar esto a metros, entonces la suma de esto te va a dar algo como 0,32 90 y 12 más o menos. Vamos a ver, o lo redondea, ¿no? Al siguiente valor. Pues sí, entonces te da esto, la suma de este y este. ¿Qué hace esta función? Recibe pies y pulgadas en sus dos parámetros y devuelve en metros, ¿no? Los pies los multiplica por 0,3048 y las pulgadas por 0,0254. Nota, queremos nombrar el segundo parámetro in y no inch, pero no pudimos. ¿Sabes por qué? Porque in es la palabra reservada para pedir información en Python, no se puede usar como nombre, ¿no? Pues se utiliza inch y no in, ¿ya? Como estaba aquí definido. Vamos a convertir 6 pies a metros. Entonces 6 pies con 0 metros, ¿no? Entonces yo puedo poner acá y la salida es 1,82 metros, ¿no? Entonces aquí le pongo más abajo y fíjense, 1,82 metros, ¿no? Es muy posible que en ocasiones desees utilizar solo pies sin pulgadas. Python nos ayuda, por supuesto, sería modificar este código. Aquí ponemos el valor por defecto int 00. Y si es que no le pasa, solo le pasa pies y no le pasa pulgada, pues va a poner por defecto 00. Entonces el valor esperado va a ser también un 82 en este caso. Lo vamos a copiar este código, este mismo modificado, pero con valor por defecto para el parámetro pulgadas. Y me da el mismo valor que el segundo caso porque le estoy pasando solo 6, no 6,0. Este 0 se reemplaza aquí directamente a la llamada porque tiene un valor por defecto. Finalmente, este código es capaz de responder la pregunta: ¿cuál es el índice de masa corporal de una persona que tiene 7 pies, 5 pies y 7 pulgadas de altura y un peso de 172 libras? Entonces, tenemos este código y lo que le vamos a pasar es BMI va a ser weight, va a ser igual a las libras to kilogram de 172. Directamente se puede poner el valor necesario, poner esto si que seguimos, respetamos la posición. Y acá va a ser con 5 y 7, ¿no? Como está acá. Y me dan la respuesta que su índice de masa corporal es 27,56. Lo vamos a copiar, lo vamos a ejecutar. Fíjense acá. Si yo hago este mismo código, pero sin la asignación, igual debería funcionar porque está en posición, ¿no? Primero peso y después altura. Y da lo mismo, ¿no? Aquí le pone para que sea más claro nomás la llamada a la función con el parámetro respectivo. Ejecuta el código, pero ejemplo de funciones con triángulos. Ahora vamos a trabajar con triángulos. Comenzamos la función que verifique si los tres lados de ciertas longitudes pueden formar un triángulo. En la escuela aprendimos que la suma arbitraria de dos lados tiene que ser mayor que la longitud del tercer lado. Puede ser, ¿no? Obviamente, nunca la suma de dos lados va a ser menor que un solo lado, siempre va a ser mayor. No sería difícil, la función tendrá tres parámetros, uno por cada lado, regresa a true si todos los lados pueden formar un triángulo,
y false de lo contrario. En este caso, isTriangle es un buen nombre para dicha función. Vamos a observar el código y vamos a ver esta función la vamos a ejecutar en el editor. Piensa acá, tenemos tres parámetros A, B y C. Si la suma de A y B es menor a C, da falso. ¿Por qué? Porque la suma de dos lados tiene que ser mayor al otro lado. Si la suma de B y C es menor a A, también falso. Si la suma de C y A es menor a B, también es falso. Y después va a retornar true. En este caso, 1 más 1 es 2. Y acá te va a dar true, ¿no? Porque 2 es mayor que 1. Y en este caso te va a dar false. Esto no puede formar triángulo, este sí. Como vemos, el primer caso sí puede formar triángulo porque esta suma es menor a este. Cualquiera que vos agarres va a ser menor. Pero en este segundo caso, cuando agarras los dos primeros, son menores a este, ¿no? Y eso no se puede comprobar, no puede ser correcto en un triángulo. Parece que funciona perfectamente, estos son los resultados. Se podrá hacer más compacta, parece tener demasiadas palabras, ¿no? Entonces estos tres casos que siempre dan false se puede hacer en un OR, ¿no? Si este caso se hace verdadero, o este es verdadero, o este es verdadero, ¿se acuerdan del álgebra? En un OR basta que uno de los tres sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Y eso es aquí. Y funciona correctamente también, ¿no? Acá lo vamos a probar. En primer caso va a dar true y en el segundo va a dar false, ¿no? Bien. ¿Se puede compactar más? Claro que sí, ¿no? Entonces decimos si A más B es mayor a 0 y B más C es mayor a A y C más A es mayor a B, entonces va a dar true. Y aquí hace un AND, ¿no? O sea, las tres condiciones se tienen que comprobar. Las tres sumas tienen que ser mayor que el otro lado. Es el caso contrario de esto, ¿no? Que tenía falso. Y lo hacemos esto. Si sabemos álgebra, simplemente negar las condiciones y las operaciones y da true false, el mismo resultado. Se ha negado la condición, se invirtieron los operadores relacionales y se reemplazaron OR y AND. Aquí el resultado era false cuando daba cualquiera de estos tres OR. Si yo lo cambio esto, el menor igual se vuelve mayor, menor igual se vuelve mayor, menor igual se vuelve mayor. El OR se hace AND, el OR se hace en AND y el false se hace true. Por eso es que acá hace ese cambio. Colocamos la función dentro de un programa más grande, se pedirá al usuario tres valores y se hará uso de esa función. Tenemos acá triángulo del teorema de Pitágoras. Observa el editor, pide al usuario tres valores, puedes hacer la función isAtriangle. El código está listo para correrse. Entonces acá le va a pedir tres valores y te va a decir si es que puede o no ser triángulo, ¿no? Dependiendo de este true false que hemos calculado aquí antes. Ejecutamos. Por ejemplo, si yo le doy 1, 2 y 1. No le puse nada. Otra vez. 1, 2 y 1. No puede ser un triángulo porque hay un lado mayor, ¿no? Voy a ajustar de nuevo. A ver si le pongo 3, 3, 3. ¿Qué me dice? No lo he puesto bien. Otra vez vamos a ejecutar. Con el ejemplo de 3, 3, 3 que son iguales, ese debería dar, sí puede ser triángulo. Sí puede ser triángulo. Entonces se hacen las comprobaciones respectivas. El segundo paso, intentaremos verificar si un triángulo es rectángulo. Y eso haremos el teorema de Pitágoras. ¿Cómo saber cuál de los tres lados es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo. Si tenemos este código, vamos a ver si es un triángulo rectángulo. Right triangle se llama, ¿no? If not is triángulo, entonces vamos a retornar false. Caso contrario, si C es mayor a A y C es mayor a B, entonces tenemos que retornar que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. If A es mayor a B, if A es mayor a C. ¿No? En cambio acá, si es que A es mayor a B y A es mayor a C, entonces A es el lado mayor. Faltaría el caso del cateto C.
perdón, el cateto B, acá está comprobando A y B, ¿no? Aquí comprueba, a ver, déjenme ver. Fíjense acá, no está bien el código, no está completo. Lo vamos a corregir, es el que le decía que faltaba. Entonces aquí falta el comprobar un lado, ¿no? Si C es mayor a A y C es mayor a B, entonces C es el mayor, ¿no? Falta este caso. Si A es mayor a B y A es mayor a C, pues sería este caso que está aquí. Y falta el caso de que B sea mayor a ambos, ¿no? Ese falta en el editor. Y acá sería B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado. Estos son si son triángulos, ¿no? Rectángulos. Vamos a comparar. El primero 5, 3 y 4 si es rectángulo, el otro no. ¿Por qué? 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, que es 5 al cuadrado. Cambio acá, el 4 al cuadrado es 16, 9 más 1 es 10, ¿no? Sería lo más aproximado y no da igual. Y acá tenemos el área de, evaluando el área de un triángulo, tenemos también, se puede evaluar con la fórmula de Heron, que el área va a ser, o superficie va a ser todos los catetos del triángulo dividido entre 2. Y ese valor de superficie para calcular el área va a ser la raíz cuadrada de S menos A por S menos B por S menos C. Vamos a emplear el operador de exponenciación para calcular raíz cuadrada. Puede ser extraño, pero funciona, ¿no? ¿Cómo evalúas esto? Un medio, raíz cuadrada de x es igual a x elevado a un medio es 0.5. Aquí lo está aplicando para esta fórmula. Calcula el s con este parámetro como p. Y después ese mismo es esta fórmula, pero elevado a la raíz cuadrada. Entonces podemos calcular un área de un triángulo. Va a ser 0,499, no es exactamente 0.5. ¿Y por qué? Porque hay ese fallito. Bueno, fíjense, es muy cercano, pero no lo es. Son solo los cálculos de valores punto flotante. Pronto se discutirá ese tema. Cuando usted tiene operaciones matemáticas en Python, pues puede haber algunas, se puede decir algunas excepciones o fallas de cálculo numérico, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí. Ejemplo como funciones factoriales. Y esto hemos visto, ¿no? También álgebra, factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1, factorial de 1 por 2, que es 2, factorial de 3 es 6, que es 1 por 2 por 3, factorial de 4 es 24, y así sucesivamente. Factorial de n va a ser la multiplicación de todos los números hasta llegar desde 1 hasta n. Se expresa con el signo de exclamación y es igual al producto de todos los números naturales previos al argumento o número dado. Escribamos el código, creamos una función con el nombre factorial function y aquí está el código. Tenemos la función factorial. Si es que n es mayor a 0, no hay factoriales 0. Si es que n es menor a 2, va a ser 1. N menor a 2 son estos dos casos. Y si es que 2 en adelante va a tener un productorio, es decir, el neutro de la multiplicación es 1. Y después va a ir desde 2 hasta n más 1. El rango, porque siempre saben que no llega hasta n, hasta este límite, por eso le ponemos uno más para que llegue hasta n. Y vienen multiplicando, ¿no? Ese es el factorial. Y aquí, por ejemplo, va a probar todos los factoriales, ¿ya? De 1 hasta 6. Y te va a salir así. O sea, desde 1 hasta 5, porque el límite superior nunca se considera, ¿no? Lo probamos aquí. De 1 es 1, de 2 es 2, de 3 es 6, de 4 es 24 y de 5
es 24 por 5, ¿no? 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2 que lleva a 12. Entonces está bien la función factorial. Tenemos la Fibonacci. Es una serie bastante conocida. Es una secuencia de números enteros los cuales siguen la siguiente regla sencilla. El primer elemento es 1 y el segundo también es 1, y cada número después de ellos es la suma de los dos anteriores, ¿no? Un fibo sub i va a ser fibo sub i menos 1 más fibo sub i menos 2. Aquí están algunos de los primeros números de la serie Fibonacci. Fibo de 1 es 1, fibo de 2 es 2, de 3 es 1 más 1 que es 2, el 4 va a ser 1 más 2 que es 3, de donde sale este 2 es este de acá, y este 1 es este de acá. Ya, y después por ejemplo, el 5 va a ser este 2, ya, perdón, este 2 del 3 y el 3 del 4, ¿no? Y esto va a ser 5, entonces el 6 va a ser 3 más 5, 8, y el 7 va a ser 5 más 8, y así sucesivamente. Y vamos a implementarlo como una función y se va a hacer aquí, ¿no? Si n es menor a 1 no hay, si es menor a 3 va a ser 1 siempre. El primero es 1, el segundo es 1, pero a partir del 3 hasta n más 1 va a ser la suma, que siempre una suma es 0, ¿no? El neutro de la multiplicación es 1 y acá el neutro de la suma es 0. ¿Ya? Entonces va a ser la suma del elemento sub 1 y el elemento sub 2 que valen 1 en principio, pero después el elemento sub 1 va a ser igual al elemento sub 2 y el elemento 2 va a ser igual a la suma, y va recorriendo, ¿no? Entonces vamos a probar aquí la Fibonacci, y el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ¿no? Serían los resultados. Vamos a probarlo. Y es una implementación correcta, me está dando los resultados correctos, ¿no? Estas son las posiciones de la serie y estos son los elementos de la serie, ¿no? Siempre la posición de una serie va de 1 hasta n, y a esto varía, ¿no? El valor sí varía. Vamos a hablar de lo que es recursividad. Es una técnica donde una función se llama a sí misma y sirve para eliminar bloques. Perdón, ¿cómo se llama esto? Bucles. Para eliminar bucles se utiliza recursividad, es decir, no utiliza for, no utiliza while. ¿Para qué sirve eso entonces? Eso sirve para, aparte de no utilizar bucles, hay algunos lenguajes que son algebraicos que no tienen funciones, pero se puede, perdón, que no tienen bucles, pero se puede llamar a las funciones, son lenguajes funcionales. Entonces ahí lo que hace es recursividad. Tenemos aquí un ejemplo de la serie Fibonacci, que es un ejemplo de recursividad porque siempre un elemento yésimo se va a llamar después, ¿no? Entonces no se olviden de esto, es una técnica, una función se invoca a sí mismo, eso es recursividad. El número i se refiere al número i menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a los dos primeros. Puede ser empleado en código, por supuesto que se puede, y vamos a hacer un código más corto y claro, la segunda versión de Fibonacci para mostrar la recursividad. Fíjense acá un fibo sub n, si es menor a 1, no, si es que es menor a 3 va a retornar 1 y siempre va a llamar a los dos anteriores. Este código es mucho más claro ahora. Vamos a probarlo si es seguro, ¿no? Antes que nos diga. Si lo ejecutamos no va a hacer nada porque no es llamado. Pero aquí vamos a llamarlo, a ver si funciona igual o no. Fíjense, está funcionando correctamente. Ya, llamas 1, se va a ir acá. Llamas a 2, se va a ir acá. Llamas a 3, ¿y qué es lo que va a hacer? Cuando acá llamas a 3, se viene aquí al último caso donde no están los if, y va a decir de 2 y de 1. Y eso me va a llamar 1 y 1 dos veces, eso me va a dar 2. Y ahora me va a decir llamada con 4. Y eso va a ser el caso 3, que ya sabemos que da 2. Y el caso 1, perdón, el caso 2 que da 1. Y el caso 3 que da 2. 2 más 1 te va a dar 3. Y así sucesivamente va a funcionar recursivamente.
Si existe algo de riesgo si no se considera una condición que tenga las invocaciones recursivas, el programa puede entrar en un bucle infinito. Debe ser cuidadoso, el factorial también tiene su lado recursivo, porque n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n. Es obvio que si hacemos 1 por 2 por 3 por n menos 1 va a ser el factorial de n menos 1, entonces n va a ser igual al factorial de n menos 1 por n. Entonces aquí son estos dos condiciones donde no hace recursividad, donde no se llama a sí mismo. Aquí se está llamando a sí mismo, pero en estos dos casos que no se llama a sí mismo, esto se llama caso base. ¿Ya? Caso base es donde no se vuelve recursiva la función. Y acá sí es un paso recursivo. Se puede hacer también el factorial de forma recursiva porque va a ser n por el factorial de n-1. Aquí lo vamos a utilizar y vamos a llamarlo con este, por ejemplo. Lo vamos a probar. Pero en vez de fit va a ser factorial función, ¿no? Vamos a probar. Y si me está dando correctamente los factoriales de los diferentes números. Probamos este y nos da la Fibonacci correctamente, como está acá. Bien, y acá vamos a hacer un resumen de la sección. Una función puede invocar otras funciones o incluso a sí misma. Cuando una función se invoca a sí misma, se llama recursividad, y la función que se invoca a sí misma y contiene la condición de determinación, la cual le dice a la función que ya no sigue invocándose a sí misma, es llamada función recursiva. Esa condición de determinación se llama caso base. Se puede emplear funciones recursivas en Python para crear funciones limpias, elegantes y dividir el código en trozos más pequeños. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado, ya que es muy fácil cometer un error y crear una función la cual nunca termine. También se debe considerar que las funciones recursivas consumen mucha memoria y por lo tanto en ocasiones son ineficientes. Esto la verdad que es raro. Hay otra teoría que nos dice que las funciones recursivas son más rápidas que las funciones por bucle. Dependerá, supongo, del manejo de memoria del lenguaje de programación. Al emplear recursividad se debe tomar en cuenta tanto sus ventajas como sus desventajas. La función factorial es ejemplo claro de cómo se puede implementar el concepto de recursividad. Aquí tenemos una factorial de n-1 y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿no? Que este es el caso base o condición de terminación. Vamos a hacer una prueba de sección. Dice, ¿qué ocurrirá al intentar ejecutar el siguiente código y por qué? Aquí te va a dar un error porque no hay un caso base. La función no tiene una condición de terminación, por lo tanto arroja la excepción, recursión error, máxima recursión, deep excede, ¿no? Profundidad excedida. No hay caso base. ¿Cuál será la salida de la siguiente función? Del siguiente fragmento de código, perdón. Fun 25, si es mayor a 30, retornará 3. Caso contrario, a va a ser la función más 3, no fun a más 3. Entonces va a ser 25 más a más 3, estamos hablando de 28, ¿no? 28 mayor a 30, no, entonces va a ser otra vez 25, estamos hablando de 50, más fun de a más 3, que va a ser 29, 30, 31. En este caso va a 33, va a dar 53 el resultado, ¿no? 56. A ver, es que sumó mal. A ver, fun 25, dice 25 es mayor a 30, no. Entonces hacer 25 más lo que me dé el resultado de a más 3, que es 28. 28 es mayor a 30, no. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser otra vez 25 más el resultado de a más 30. A más 3, perdón. Entonces aquí, ¿cuánto es a más 3? Es 31. 31 es mayor a 30, sí, entonces va a dar el 3. Según yo debería dar 53. Lo vamos a probar aquí. Si también le sale 56, sí le sale 56.
dos veces es como si entrara aquí, ¿no? A ver, vamos a hacer un print. Entra. Y vamos a ver con qué valor, ¿no? Con qué valor de A entra. Supuestamente, según yo, es solamente con 31. Sí entra con 31. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces mi suma está correcto aquí al final, que solo entra con 31. Pero acá en estos casos, donde no entra, no está dando el error de cálculo, no mío. La primera vez debería ser 25 y la segunda, según yo, debería ser 50. Ah, pero ha llamado la función que a 3, entonces la segunda capaz que sea 53. 25, la segunda es 28 y la última es 31. Pues está bien. 25, nos da acá 25. 28, 28 pues ya, no vale 25, vale, claro, vale 28. Entonces aquí va a ser 25 más 28 más 3. Claro, ahí me da 56, está correcto el código. Bien, esa sería la sección de múltiples parámetros. Ahora vamos a ver lo que son tuplas y diccionarios. Tuplas y diccionarios son otro tipo de vectores diferente a la lista, ¿ya? Vamos a ver tipos de secuencia e inmutabilidad. En esta sección 6 aprenderás sobre los tipos de secuencias y el concepto de mutabilidad. Aprenderás sobre las tuplas y los diccionarios y cómo puedes usarlo para almacenar, procesar valores. Tipo de secuencia e inmutabilidad. Antes de comenzar acerca de tuplas y diccionarios, se debe introducir el concepto de tipo de secuencia e inmutabilidad. El tipo de secuencia es un tipo de datos en Python el cual es capaz de almacenar más de un valor o ninguno si la secuencia está vacía, las cuales pueden ser secuencialmente del nombre examinado elemento por elemento. Debido a que el bucle for es una herramienta especialmente diseñada para iterar a través de secuencias, podemos definirla de la siguiente manera. Una secuencia es un tipo de datos que puede ser escaneado por un bucle for. Hasta ahora has trabajado con una secuencia en Python, la lista, pero no es la única secuencia. La lista es un clásico ejemplo de una secuencia en Python, aunque existen otras secuencias dignas de mencionar, como por ejemplo tuplas y diccionarios, las cuales se presentan a continuación. Esa es una de las cosas, ¿no? Lo que es secuencia. Secuencia es una cosa que se puede recorrer, que almacena más de un valor y se puede recorrer con un bucle for. Nosotros le llamamos vectores, pero aquí le dicen lista. También hay otras secuencias, ¿no? Como las tuplas o diccionarios que después vamos a ver. La segunda noción es la mutabilidad. Es una propiedad de cualquier tipo de dato en Python que escribe su disponibilidad para cambiar de forma deliberada libremente durante la ejecución de un programa. Existen dos tipos de datos, mutables e inmutables. Los tipos mutables pueden ser actualizados en cualquier momento. Esta operación se denomina in situ. In situ es una operación del latín que se traduce literalmente como en posición, en lugar o en momento o en sitio. Por ejemplo, si hacemos la siguiente instrucción, modifica los datos in situ. Por ejemplo, si hacemos una lista y hacemos lista.append, pues se va a añadir ese valor. Los datos inmutables no pueden ser modificados de esta manera. Imagina que una lista solo puede ser asignada y leída. No podrás juntar ni remover ningún elemento de esta lista. Si se agrega un elemento al final de la lista, provocará que la lista se cree desde cero. Se tendría que crear una lista completamente nueva, la cual tenga los elementos ya existentes más el nuevo elemento. Este tipo de datos que se desea trabajar es una tupla. Una tupla es una secuencia inmutable. Puede comportar como una lista, pero no puede ser modificada en el momento. Vamos a ver acá unos ejemplos. Voy a tener una lista que va a tener estos valores, ya cualquier valor. 1, 2, 1, 2, 3,
4, 5, por ejemplo. Le voy a hacer lista.append. ¿Qué pasó acá? No. Este código no hay. Aquí voy a hacer una lista.append y voy a poner 35. Y después le voy a imprimir la lista para ver que se ha modificado. Ejecutamos y fíjese, se ha modificado, le he dado 35. Por ejemplo, esta es la posición 0, 1, 2, 3. Puedo modificar la posición 3 también. Puede ser que la lista en la posición 3 va a ser igual a menos 27, pues. Y después lo imprimo y se va a modificar. Fíjense, en cambio, por ejemplo, tengo una cadena. La cadena es hola mundo. Por ejemplo, quiero cambiar esta M por R, por ejemplo. Esta es la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces el cadena en la posición 5 yo le asigno R y después quiero imprimir cadena. Fíjense, este es un tipo inmutable, la cadena es mutable, igual que los números o todo lo que llamamos literal, ¿no? Los booleanos y los float también son inmutables. Por ejemplo, aquí yo puedo imprimir la lista en la posición 3 y me va a dar 4, ¿no? Vamos a ver. Y se imprime 4 y después lo modifica. Aquí yo puedo también imprimir la cadena en la posición 5, que es la que quiero modificar. ¿Ya? Acá sí lo va a imprimir, pero ya cuando haga esto no se puede, ¿ya? No se puede porque es inmutable. Se puede porque es mutable. Bien, lo ejecutamos y fíjese, no soporta la asignación de utilidades. Después, para modificar una cadena, por ejemplo, si querés hola rundo, tendríamos que modificar toda la cadena, ¿ya? Algo así. Tendría que comentar esto porque aquí me da el error y no va a programar más. Y acá tendría que poner toda la cadena otra vez, ¿no? Y recién te va a hacer. Ahora, si yo quiero una lista que se comporte como cadena, es decir, no mutable, ahí vienen las tuplas. Para crearlas no se utilizan corchetes, como las listas se utilizan paréntesis. Mientras que las listas usan corchetes, también es posible crear una tupla tan solo separando los valores por coma, ¿no? Esto es una tupla y también sin poner, estos son decimales, ¿no? 1.0, 0.5, 0.25 y 0.125, dependiendo de donde pongas el punto. Al otro lado se completa con 0. Ambas listas tienen 4 elementos. Si vos la imprimís, no va a pasar nada, ¿no? O sea, va a estar bien. Pero cuando vos querrás modificar un elemento, ahí es el problema, ¿no? También puedes crear una tupla vacía como una lista vacía con paréntesis de apertura y cierre, ¿no? Si se desea crear una lista a un elemento, se debe considerar el hecho de que debido a la sintaxis una tupla se debe poder distinguir de un valor entero ordinario. Se debe colocar una coma al final. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero crear una tupla sin estas comas, pues no ha dado error. Vamos a imprimirlo.
comporta correctamente o no. Ahora, ¿qué pasa si ponemos la coma? Ahora sí, ya lo crea en formato tupla. Fíjense, si no le pones la coma es como si fuera solo un valor entero o literal. A quitar las comas no arruina el programa en sentido sintáctico, pero serán dos valores, dos variables, no dos tuplas. ¿Cómo utilizar una tupla? Pues si se desea leer los elementos de una tupla, puede ser lo mismo forma que una lista, por la posición positiva, negativa, también desde un principio hasta un final, desde un final hasta un inicio, y podemos leer todos los elementos de las tuplas, ¿no? No hay problema eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia, dirán ustedes? Si las similitudes son engañosas, no intentes modificar el contenido de una tupla. No es una lista, ¿no? Todas las instrucciones, con excepción de la primera, causarán un error, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes hacen un append, si usted quiere eliminar o si usted quiere modificar cualquiera, va a dar error, no va a funcionar ninguna de esas instrucciones. Solo la asignación. Fíjense, no se puede hacer append. Allá, bueno, no se puede hacer append, lo comento. No se puede hacer del. Bueno, se puede hacer del, lo comento. Quiero modificar un elemento. No se puede modificar. No soporta ítem segment. Entonces la tupla que es inmutable. La tupla es una lista inmutable. ¿Qué significa eso? Que la primera vez que vos la crees, con ese valor se va a quedar hasta el final del programa. Y no se va a poder modificar. Bien. ¿Qué más se puede hacer? Len acepta tuplas y regresa el número de elementos que tiene. Se puede hacer. El programa puede unir tuplas. Ya se ha mostrado esto antes. El operador por puede multiplicar tuplas así como listas. Los operadores in, not in funcionan de la misma forma. Entonces vamos a ejecutar esto acá. Y fíjense, mi tupla es 9, 10, 11, ¿no? Y acá yo le estoy aumentando a la T1 tupla más estos elementos. Va a tener 5. Y la otra va a tener 9 elementos. Y acá dice la otra pues tiene 9 elementos. Si yo imprimo la primera va a tener 5 elementos. Y la segunda va a tener 9 elementos. 3 veces repetidos los 3 que tenía primero. Si yo veo si 10 está en mi tuple, pues sí está. Me va a dar true. Y si menos 10 está not in, también me va a dar true, ¿no? Porque no está. Bien. Está bien las salidas. Una de las propiedades de las tuplas más útiles es que pueden aparecer al lado izquierdo del operador de asignación. Este lado de aquí. Este fenómeno ya se vio con anterioridad cuando fue necesario encontrar una manera de intercambiar los valores entre dos variables. Observa este fragmento de código. Fíjense acá, las tuplas pueden estar aquí y acá. ¿Ya? Entonces cada uno va a tener un valor diferente. Vamos a ejecutarle este código para poder ver sus valores, ¿no? Fíjense acá, todas son tuplas, ¿no? Todas son tuplas. Bien, vamos a ver otro tipo de secuencias que se llaman diccionario. El diccionario es otro tipo de estructura de datos en Python, no es una secuencia, pero puede adaptarse fácilmente a un procesamiento secuencial y además es mutable, se puede modificar. Para explicar lo que es un diccionario en Python es importante comprender de manera literal lo que es un diccionario. ¿Cómo crear un diccionario? Pues se crea con pares valor. Por ejemplo, aquí se crea entre llaves. Y esto es la clave y este es el valor. Esta es la llave o clave y este es el valor. Esta es la llave clave o valor. También se puede crear otro diccionario de esta forma. Un diccionario vacío y lo vamos a ver estos tres diccionarios, ¿no? Como se han creado, pues están correctos, ¿no? Ahora, para acceder a un elemento, no se accede con un orden. Este no es el 0, no es el 1, sino que estas son sus posiciones. Gato, perro, caballo son las posiciones.
F, SUSY son las posiciones. El primer ejemplo, el diccionario emplea claves y valores que ambas son cadenas. El segundo, las claves son cadenas, pero los valores son enteros. El orden inverso, claves, números, valores, cadenas, también es posible. Es decir, podemos poner aquí como clave números. No tienen que ser el mismo las claves, los valores sí pueden ser el mismo. Así como la combinación número-número también se puede hacer. La lista de todos los pares es de todos los pares encerrada con llaves, mientras que los pares son separados por comas. La clave y valores por 2 puntos, ¿no? Aquí hay 2 puntos entre la clave y el valor. El primer diccionario es muy simple, es un diccionario español-francés. Gato, chat, perro, chien, caballo, cheval. El segundo diccionario es un directorio telefónico muy pequeño. F y SUSY. Los diccionarios vacíos son construidos con un par de llaves, nada inusual. Un diccionario en Python funciona de la misma manera que un diccionario bilingüe. Por ejemplo, se tiene la palabra gato y se necesita su equivalente en francés. Lo que se haría es buscar en el diccionario la palabra gato, eventualmente la encontrarás y sabrás que la palabra equivale a francés chat. En el mundo de Python, la palabra que se está buscando se denomina key o clave o llave. La palabra que se obtiene en el diccionario se denomina valor o value. Esto significa que un diccionario es un conjunto de pares clave-valor o key-value. Nota: cada clave de ser única no es posible tener claves duplicadas. Una clave puede ser un tipo de dato cualquiera, puede ser un número entero flotante, incluso una cadena, pero no una lista. ¿Qué significa esto? Que una clave tiene que ser un literal no mutable. Un diccionario no es una lista. Una lista contiene un conjunto de valores numerados, mientras que un diccionario almacena pares de valores. La función len también aplica a diccionarios, regresa la cantidad de claves, de pares, clave-valor. El diccionario, por ejemplo, aquí te va a decir el len 1, 2, 3, aunque vos veas 6 cosas, lo que está separado por coma es lo que define los elementos. Aquí te va a decir 2, el len, y aquí te va a decir 0 el len. Un diccionario es una herramienta de un solo sentido. Si fuese un diccionario español-francés, podríamos buscar en español para encontrar su contraparte en francés, mas no viceversa. A continuación, veamos algunos ejemplos. Un diccionario entero se puede imprimir con la invocación de la función print. El fragmento de código produce la siguiente salida. Eso es lo que hemos visto acá. Han notado que el orden de pares impreso es diferente a la asignación inicial. Fíjense acá. Aquí gato, perro, caballo, ¿no? Aquí gato, perro, caballo salió. Jefe SUSY, jefe SUSY. Y acá salió perro, caballo, gato. Salió diferente. ¿Por qué salió? Que en realidad este ejemplo es en inglés traducido. Porque los diccionarios no son listas. No guardan orden de los datos, no tienen significado. El orden de un diccionario almacena sus datos fuera de nuestro control. Esto es normal, o sea, no podemos nosotros determinar. En cambio, en Python 3.6 los diccionarios se han convertido en colecciones ordenadas de manera predeterminada. Tu resultado puede variar dependiendo de la función de Python utilizada. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver si se modifica, si es que yo hago como pienso, ¿no? Gato en inglés es cat. Perro en inglés es dog. Bueno, este es horse. Vamos a ver si le imprime el mismo orden que está. Sí, porque esta es una versión de Python. Bueno, ese entorno de ejecución debe estar en una versión más avanzada de Python del 3.6, por eso sale ordenado en el mismo orden que vos lo generás. Aquí si este es un Python menor a 3.6, pues lo pueden modificar en cualquier orden, ¿no? Aquí lo está ejecutando. Bueno, no hace nada porque acá tenemos que darle los print, ¿no? Eso nos faltaba, aquí lo vamos a copiar estos print. Ahora sí. Fíjense, gato
perro, caballo también está actualizado, por lo tanto sale en el mismo orden. Si desea usted obtener valores, es parecido a obtener valores en una lista, pero en vez de la posición se pone la clave. Ya, por ejemplo, aquí puedo imprimir de diccionario cat. Y Susi, ¿no? Ahí me sale cat de chat y Susi tiene el número 22.065, no sé cuánto. Al obtener el valor de un diccionario es semejante a una indexación gracias a los corchetes alrededor del valor de la clave. Nota, si una clave es una cadena, se tiene que especificar como cadena. Y las claves son sensibles a mayúscula y minúscula. Susi sería diferente a esta Susi minúscula. Hay que tener cuidado eso. Fragmento del código de las siguientes salidas, lo hemos visto. Ahora algo muy importante, no se puede utilizar una clave que no exista. Por ejemplo, si damos esto, nos va a dar error. Ahora, ¿cómo sabemos si una clave existe? Pues con el in o not in también, ¿no? Entonces aquí decimos, estas son las palabras gato, león, caballo. Si Word in Words va a recorrer todos los words, y si Word está en diccionario, entonces va a imprimir su diccionario. Caso contrario, no está en el diccionario. Entonces acá, por ejemplo, quiero copiar este código, probarlo aquí. Por ejemplo, aquí león no va a imprimir, ¿no? Gato no está en el diccionario, dice. León no está en el diccionario, caballo cheval, dice, ¿no? El único que ha encontrado. ¿Por qué? Porque aquí caballo es el único que está, león no está y gato no está cat. ¿Qué es lo que comprueba entonces? In words, in dictionary, comprueba las claves. Comprueba las claves y no los valores, porque si comprara los valores, gato estaría, ¿no? Ya, entonces caballo es el único que está. Perro no está, perdón, león no está y gato tampoco. También se puede definir así de forma larga los diccionarios, en muchas líneas. Igual que teníamos la barra de visión invertida, se puede hacer con diccionario pero sin esa barra. Ya, no hay problema. Este tipo de formato se llama sangría francesa. Vamos a ver qué métodos y funciones hay para diccionario. Tenemos el método KISS, lo que hace es devolver como una lista de todas las claves de un diccionario. ¿Pueden los diccionarios ser examinados utilizando el bucle for como listado tupla? No y sí. No, porque un diccionario no es un tipo de dato secuencial, el bucle for no es útil aquí. Sí, porque hay herramientas simples y muy efectivas para adaptar cualquier diccionario a los requerimientos del bucle for. En otras palabras, se construye un enlace intermedio entre un diccionario y entre una entidad secuencial temporal o una lista. El primero de ellos es un método denominado KISS, el cual es parte de todo el diccionario. El método retorna o regresa una lista de todas las claves dentro del diccionario. Al tener una lista de claves se puede acceder a todo el diccionario de manera fácil y útil. Aquí se muestra el ejemplo. Tenemos el diccionario que es gato, chat, perro, chien, caballo, cheval. For key en diccionario case lo que va a mostrar es los pares clave valor, ¿no? Aquí va a salir las claves, porque aquí está el conjunto de claves como si fuera una lista. Y aquí esa clave ya va a botar su valor, ¿no? Porque está aquí adentro. Si lo ejecutamos, ahora si yo hago un print de solo esto, vamos a ver qué me sale. Me va a dar todas las claves, ¿no? Como si fuera una cosa intermedia entre diccionario y lista, ¿no? The case es como un tipo de lista especial. Otra manera es utilizando el método ítem que retorna una lista en tuplas. Este primer ejemplo
en el que las tuplas son más que un ejemplo de sí mismas, donde cada tupla es un par de cada clave con su valor. Por ejemplo, aquí ítem te devuelve una tupla, es decir, esta pareja, esta pareja, esta pareja. Entonces vos estas parejas las guardás en dos variables, Spanish y French, español y francés. Entonces acá, al mostrar esas palabras, va a dar un resultado muy parecido al que hemos visto aquí arriba, ¿no? Pero estoy utilizando ítems. Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacer otra prueba. Voy a ponerle for items in items, ¿sí? Fíjense acá. Y voy a imprimir ese ítem. Vamos a ver cómo nos muestra que la pareja, ¿no? Fíjense, muestra la tupla, ¿no? De la pareja. Y esa tupla aquí la he asignado a dos variables. Por lo tanto, cada variable se puede trabajar independientemente. Ya se puede trabajar entonces con tuplas, con diccionario. Nota la manera en que la tupla ha sido utilizada como una variable dentro del bucle for, ¿sí? Esta tupla, ¿no? Dentro de una variable for. Y aquí la lista de clave. Modificar, agregar y eliminar valores. El asignar un nuevo valor a una clave es sencillo debido a que los diccionarios son completamente mutables, no existen obstáculos para modificarlo. Por ejemplo, se va a modificar el valor de chat por meow, el cual no es muy adecuado, pero funciona con nuestro ejemplo. Entonces aquí, como si fuera una lista, en vez de poner su posición, poner su clave y va a modificar su valor. Y lo vamos a mostrar. ¿Cuál es la salida? Entonces va a ser meow en vez de chat, ¿no? Fíjense, el gato es meow ahora, ¿no? Todo lo demás se mantiene igual. Tenemos la función sort, que lo que hace, si la salida es ordenada, pues si queremos que las claves se ordenen, sort la va a ordenar y entonces va a estar alfabéticamente ordenado, ¿no? Entonces aquí sería caballo, gato, perro el que va a salir, ¿no? Si hacemos este ejemplo. Ya lo va a ordenar por la llave. Fíjense, primero es French Dictionary Values. Ah, ya, este no ha explicado. Así como tenemos values, así como tenemos nosotros ítems, que es la pareja, así como tenemos key, que es la primera parte, tenemos values, que es la segunda parte, ¿ya? Entonces aquí values me va a mostrar solo la segunda parte. Pero yo lo que quería era ordenarlo. Por ejemplo, yo puedo ordenar esto. Esto no está ordenado, ¿no? Lo puedo ordenar con sorted. Y va a modificar el segundo y el tercer elemento. Y puedo utilizar este sorted para lo que viene a ser ítems y también para keys, ¿no? Fíjense, lo cambió, ¿no? Y ahora A, E, I, ¿no? Ya te mostraba A y E. Podemos agregar nuevas claves y eso es como si utilizáramos así, digamos, una que ya existe de una que no existe. Se puede hacer, eso es muy fácil. Es muy diferente a las listas porque no permite asignar valores de índice no existente a una lista. Pero aquí un diccionario, como no tiene orden, se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí Signe es Signe. Fíjate, Signe no está acá en ningún lugar y se puede agregar nomás. Y si lo imprimimos, pues va a funcionar correctamente. Ahí está, ¿no? Lo agregado. También es posible insertar un elemento al diccionario utilizando el método update. Por ejemplo, se puede poner así, como si fuera un diccionario que se agrega a otro diccionario. E igual también se va a agregar. Esta es la más sencilla, la verdad. Esta update casi no se utiliza porque como tenemos esta, directamente pones diccionario clave igual a valor, ¿no? También se puede hacer con este, con update, ya se pasa como un mini diccionario. Se puede eliminar una clave y esa eliminación de clave va a devolver el valor asociado. Los valores pueden existir sin sus claves, no pueden existir sin sus claves, perdón.
Entonces la instrucción es del igual que para las listas y se le pasa, así como en la lista se pasaba su posición, aquí lo que se pasa es su valor, su clave, perdón. Al eliminar una clave no existe, provoca un error. Vamos a ver esto. Aquí tengo este diccionario, elimino el perro, entonces solo va a quedar el gato y el caballo. Gato y caballo, ¿no? Para eliminar el último elemento de una lista se puede utilizar pop item. Elimina, dice que en las versiones anteriores al Python, por ejemplo el 367, método pop item elimina un elemento al azar del diccionario. Bien, acá vamos a hacer algunos ejemplos. A ver si acá sirve para hacer algo esto. No, no se puede hacer esto. No hace una asignación. Esto en consola pues se muestra, ¿no? El valor de perro chin se muestra. Pero acá en lo que es gráfico no se muestra. Aquí por ejemplo si elimino pop item debería eliminar caballo, ¿no? Sheva. ¿Ves? Elimina caballo, solo queda gato y perro. Bien, por hoy vamos a acabar. Ya la siguiente va a ser la última clase. Nos vemos.